En materia de protección de datos personales, tenemos dos normas de singular importancia. Por un lado, el Reglamento Europeo, año 2016, que entró en vigor en 2018, y por otro lado, la Ley Orgánica, me refiero en España, lógicamente, 3/2018. Tanto en uno como en otro se recogen una serie de derechos que afectan, lógicamente, a los interesados, a los propietarios, podríamos decir, de esos datos personales. Vamos a ver los derechos de que goza un interesado con arreglo a lo que viene establecido en este caso en el Reglamento de Protección de Datos. Bien, este primer derecho es el primer derecho. Se contemplan una serie de derechos, como digo, que se les haya hecho una palabra mnemotécnica RSULIPO: acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, etcétera. Y el primero de ellos, el que parece reflejado o recogido en el artículo 15 del reglamento, es el derecho de acceso. Y nos dice que el interesado tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento la confirmación de si se están tratando o no los datos personales que le conciernan, que le afecten. Y en tal caso positivo, el derecho de acceso a esos datos personales y a una serie de informaciones. ¿Cuáles son los fines del tratamiento? ¿Cuáles son las categorías de esos datos personales que tiene? ¿Quiénes son los destinatarios o las categorías de los destinatarios? A ser posible también el plazo previsto de conservación de esos datos personales, la existencia del derecho a solicitar de responsable bien la rectificación o bien la supresión de los datos personales o la limitación del tratamiento. También el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. En España sería a nivel estatal la Agencia Española de Protección de Datos. Otra información es que cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen. Y, por último, la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Bien. Después, en el número 2, nos hace referencia a que cuando se transfieren los datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tiene derecho a ser informado de una serie de garantías adecuadas en virtud de lo que viene establecido posteriormente en el artículo 46 de este reglamento relativo a la transferencia. Nos dice el número 3 que el responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. Y puede ser que en caso de que se solicite otra copia, el responsable podrá percibir un canon razonable basado en los costes administrativos. Y en el caso de que el interesado se presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que se solicite, que se facilite de otro modo, la información se facilitará en formato electrónico de uso. Por último, en el número 4, tenemos que el derecho a obtener copia, que hemos hecho referencia anteriormente, no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. Bien, este es el contenido en sí, el contenido legal, podríamos decir, del derecho de acceso recogido en el artículo 15 del Reglamento de la Unión Europea. Vamos a hacer un pequeño desarrollo del mismo, y este derecho, que es también conocido doctrinalmente como habeas data o habeas scriptum, es considerado por el Tribunal Constitucional, o ha sido considerado por el Tribunal Constitucional, como parte del núcleo esencial del derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución española, según una sentencia del año 2000. Se trata, lógicamente, del primero, si lo ponemos en esa lista de RSULIPO, el primero de los derechos que forman parte de ese conglomerado de acceso, rectificación, supresión
limitación, portabilidad u oposición. Bien, incidiendo, como digo, un poco en el desarrollo, este derecho se define como el derecho que tenemos los ciudadanos a que los responsables del tratamiento, ¿sí?, responsables de ese tratamiento de datos, nos informes de si están tratando información personal que nos afecte. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, cuáles son esos datos y además de qué manera se están tratando. Todo individuo tiene derecho a saber el uso que se hace de sus datos personales. Por tanto, este derecho de acceso obliga a los responsables del tratamiento a facilitar al interesado toda esa información relativa a dicho tratamiento, estableciendo, por tanto, una obligación a la que el responsable no se puede negar, si bien pueden existir ciertas condiciones o requisitos, como hemos visto anteriormente. Una vez que nosotros hayamos ejercitado este derecho, el responsable debe responder, y además de responder en el plazo de un mes, como regla general, conforme dispone el artículo 12.3 del reglamento. Y en caso de estimar este acceso que pedimos, debe elegir la forma por la cual ofrecerá la información, garantizando la obtención por el interesado de una copia de sus datos y de la información asociada a los mismos. Hemos visto anteriormente una serie de circunstancias de las que se nos debe informar con arreglo a lo dispuesto en el artículo número 1 del artículo. Los fines de tratamiento, la categoría de los datos, los destinatarios o las categorías de destinatarios, es de ser posible el plazo previsto de conservación, derecho a solicitar la rectificación o la supresión, presentar reclamación ante la autoridad de control, etc. Bien. Bien, pues respecto al modo en que se debe facilitar el acceso, hemos solicitado, se nos facilita el acceso, el artículo 15.3 y también en desarrollo, podríamos decir, del mismo, o como ampliación a lo dispuesto en el mismo, el considerando 63 señala que se deberá facilitar una copia de los datos obtenidos del tratamiento de forma sencilla o con facilidad en intervalos de plazo razonables, con el fin de que el interesado pues pueda verificar y conocer la licitud del tratamiento. Se hace además mención específica en este considerando 63 a los datos relativos a la salud, incluidos los contenidos en los historiales clínicos, debiendo contener información sobre diagnóstico, resultados de exámenes, evaluaciones de facultativos y cualesquiera datos, tratamientos e intervenciones practicadas. Bien, pues en relación con este medio, para facilitar los medios más habituales para facilitar el acceso son, pues bien, las visualizaciones en pantalla, la remisión de escrito, copia o fotocopia remitida por correo, bien certificado o no, la obtención de telecopia, la remisión de correo electrónico u otro sistema de comunicación electrónica y, en fin, la puesta a disposición por el responsable al interesado de cualquier otra forma que sea adecuada para eso. El Reglamento General de Protección de Datos se inclina a favor de la gratuidad del primer acceso mediante copia de la información, según se recoge en el artículo 12.5, y asimismo, en el caso de que el interesado solicite otra copia, esta podrá ser remunerada con una tasa o canon razonable, basado pues en los costes administrativos que suponga llevar a cabo esta copia, esta actividad. Además, también nos recuerda que el propio artículo que deberá facilitarse por medios electrónicos de uso común si el interesado utilizó este medio para realizar la solicitud. Y en relación con esto, el considerando 63 establece que los responsables deben estar facultados para permitir un acceso remoto seguro que ofrezca al interesado un acceso directo a sus datos personales. Y al mismo tiempo se habilita también en este considerando 63 del reglamento la posibilidad de solicitar al interesado mayor concreción en la solicitud de acceso cuando la misma pues conlleve
gran cantidad de información relativa al interesado, que nos concreten qué es no, que nos concreten, que concretemos qué es realmente lo que queremos, de todo lo que hay, de todo lo relativo al último año, a geolocalización, a los datos relativos, que cabe esa posibilidad de que se nos solicite, una vez que hayamos realizado esa solicitud, se nos pida que concretemos sobre, limitemos a qué datos en concreto nos referimos. Bien, y por último, en este mismo considerado se restringe el ejercicio del derecho de acceso a que el mismo no afecte negativamente a los derechos y libertades de otros, incluidos pues, los secretos comerciales o la propiedad intelectual y en particular los derechos de propiedad intelectual que protegen los programas informáticos. A ello se hace relación en el número 4 del artículo 15 cuando nos dice que el derecho a obtener copia que tenemos, que aparece reflejado en el número anterior, no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. Bien, pues este es el primero de los derechos que aparece reflejado en el artículo 15. Cuando veamos la ley orgánica española, veremos que remite al contenido del mismo y hace una serie de apreciaciones respecto al ejercicio del derecho. Salud.